Mientras estábamos cantando la última canción, venía a mi memoria un pasaje de la Biblia que no lo voy a poner en aprietos a mi amigo Sergio ahí, así que se los voy a leer yo nomás. Que está en Lucas 9:62. A ver, ¿quiénes ya están despiertos? ¿En qué pasaje está? La mitad. A ver, Lucas 9:62. A ver. Dice así: Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús básicamente dijo esto, dijo: mira, una vez que tú agarras el llamado de Dios para tu vida, es para adelante, no para atrás. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos aquí todavía? ¿Amén? ¿Sí? No sé quiénes han llegado a ver, cuando yo era chico todavía era bien común en Cochabamba los bueyes que jalaban el arado. ¿Alguna vez han visto? A ver, levante la mano si alguien ha visto. ¿Sí? Les ponen una yunta, ¿no ven? En su cuello y es un asadón en el piso y el buey va llevando. Y por detrás iba la persona, el dueño del buey, el labrador, y se agarraba, iba como patinando por detrás del buey, ¿no ve? Cuando iba muy rápido, cuando iba más lento iba caminando, pero iba dirigiendo al buey. El buey es la fuerza y el otro solo está siguiendo al buey, dirigiendo el arado. Y esa es la imagen que Jesús está evocando. Está diciendo: ¿sabes qué? Cuando empieces a arar para el reino de los cielos, cuando empieces a caminar en el llamado de Dios para tu vida, no puedes soltarte y mirar atrás, porque si te sueltas y miraste atrás, el buey se fue. Tienes que seguir adelante. ¿Amén? ¿Sí? Eso es lo que Dios nos está llamando. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la prédica de hoy? Porque el título de la prédica de hoy somos Génesis, y ahorita vamos a ver de qué se trata y qué tiene que ver ese pasaje con lo que vamos a hablar hoy. El fin de semana anterior era el retiro de la iglesia. ¿Quiénes han ido al retiro? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes estaban en el retiro? ¿Quiénes estaban en el retiro? Eso, denles un aplauso a los retirados. Realmente es una experiencia muy linda. Creo que cada año, año tras año, vamos al retiro y regresamos felices porque haces nuevos amigos, conoces nuevas personas, fortaleces tu fe y dedicas unos días, en vez de estar haciendo cualquier cosa, a estar con el Señor. Amén. Y el título del retiro era Somos Génesis. Se trataba de la identidad de nuestra iglesia. Se trataba de qué es Génesis, esta iglesia, esta partecita del cuerpo de Cristo. Y hoy quiero darles así una super versión condensada. ¿Por qué? Porque es importante que como familia, como comunidad de fe, sepamos, recordemos, entendamos qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Amén? ¿Sí? La palabra de Dios dice que Cristo tiene un solo cuerpo, su iglesia. Pero dentro del cuerpo hay muchos órganos y cada uno tiene un llamado especial. Eso se aplica a ti, pero también se aplica a tu iglesia local, a tu familia de fe. ¿Sí? Hay diversas formas de llevar adelante el quehacer de la iglesia y cada una es especial y única. Y Génesis tiene un llamado especial y único que Dios nos ha llamado a hacer. Y tú eres parte de ese llamado. Tú estás agarrando ese arado y caminando con nosotros en ese llamado que Dios le ha dado a Génesis. ¿Amén? ¿Sí? Y hoy vamos a ver un poquito de eso. Y tiene su importancia. Básicamente hemos resumido el llamado de nuestra iglesia de Génesis en estas tres palabritas: actual, juvenil, relevante. ¿Sí? Básicamente ese es el eslogan de Génesis. Génesis es una iglesia, a ver, ayúdeme, actual, juvenil, relevante. Ahora háganlo como si hubieran desayunado, ¿sí? 1, 2, 3, fuerte. Ya. Cuando hablamos de actual, dice nuestro enfoque, juvenil, nuestro estilo, relevante, nuestro impacto, y de eso vamos a hablar brevemente, no se preocupen, no lo vamos a desglosar en 3 días de retiro. Si vas al retiro, te empapas de esto durante 3 días. Pero quiero dar un pasito atrás antes de desglosar esto y recordar primero, cuál es el llamado de Cristo
para su iglesia, no para Génesis, no para la comunidad cristiana, no para la UCE, no para Hillsong, no para el que se te ocurra. Para su iglesia, para toda la iglesia. ¿Qué llamó Jesús a la iglesia que haga? Justo al final del Evangelio de Mateo, si tú abres el Nuevo Testamento, el primer libro Mateo, te vas al final del Evangelio de Mateo, vas a encontrar estas palabras. Mateo 28, 16 en adelante, dice así: los 11 discípulos, ¿por qué 11 y no 12, pastor? Porque Judas ya estaba caput, ¿ya? ¿Sí? Los 11 que quedaban, menos Judas, fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene toda la autoridad? Está ahí el nombre. ¿Quién tiene toda la autoridad? A ver, con ganas. Jesús tiene toda la autoridad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Nada escapa a la autoridad de Jesús. En el cielo, en el mundo espiritual, nada escapa a la autoridad de Jesús. Y en la tierra, en el mundo natural, nada escapa a la autoridad de Jesús. Amén. ¿Sí? ¿Quién tiene autoridad? Jesús. ¿De quién deriva tu autoridad? Fíjate, no vamos a leer completo todavía. Dice, por tanto, ¿qué dice? No, por tanto, a ver, por tanto. Por lo tanto, ¿por qué? Porque Él tiene la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? Jesús. Vamos a hacer un ejercicio así. Ven, Elías, rapidito. ¿Por qué ha venido el Elías? Ven. ¿Por qué has venido? Por Jesús. No, ¿por qué has venido ahorita aquí arriba? Porque me has llamado. Ah, porque te he llamado. ¿Quién te ha llamado? Tú. ¿Y quién soy yo? Jonah. Ya, ese es mi nombre, pero ¿quién soy ahorita? Jesús. No sé Jesús. Ya estás entrando a la herejía, hermano. El pastor, ¿no? ¿Sí? Ahí, volvé al Mauro y te ha llamado. ¿Por qué no has vuelto? No te vayas, oye. Ven, no te vayas todavía. ¿Es? Como buen cristiano, estás rebelde y confundido. Es un ejercicio. ¿Por qué ha venido el Elías? Porque le ha llamado. ¿Y quién ha llamado? El pastor, ¿no ve? Y el pastor tiene cierta autoridad para llamarle, ¿sí? Si de ahí le llamaba el Daniel, le decía: Elías, súbete al púlpito, ¿qué hubiera dicho el Elías? No ve, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Elías sabe que hay cierta autoridad, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Hacemos las cosas en función a la autoridad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, cuando Jesús dice: tengo toda la autoridad, por lo tanto, todo el llamado de la iglesia depende de la autoridad de Jesús. ¿Estamos bien? ¿Sí? Así como el Elías ahorita ha venido porque se le ha llamado con autoridad. ¿Sí? Denle un aplauso a Elías. Gracias, Elías. ¿Qué te pasa? Vaya a sentarse. Ya. Entonces, toda autoridad me es dada, dice Jesús, por tanto. ¿Por qué? Porque Jesús tiene toda la autoridad. ¿Estamos bien? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué cosa? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Discípulos. ¿De quién? No, discípulos para Jesús, pero de todas las naciones. La iglesia tiene que escoger: a este grupo me cae bien, voy a ser discípulos de ellos y de ellos no. ¿De quién tiene que hacer discípulos? Todas las naciones, de todas las personas, no importa su contexto: pobres, ricos, altos, bajos, extranjeros, nacionales, lo que quieras. Todas las naciones. ¿Y cómo se hace discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ok. ¿Qué ha llamado Jesús a la iglesia que haga? ¿Cuál es uno de los roles principales? Las órdenes de marcha de la iglesia. Hacer, a ver, los que todavía están despiertos, hacer. A ver, vamos a dar una segunda oportunidad a Elías. Hacer discípulos.
Eso, muy bien. Hacer discípulos. Ahora, ¿cómo se hace discípulos? No es dibujo libre. Es bautizándoles y enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado. Amén, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Sí? De eso se trata. Si hacemos cualquier cosa y no hacemos discípulos, o si al discípulo le enseñamos cualquier cosa, charlas motivacionales, la última dieta de moda, cómo ser próspero en tus negocios, pero no le enseñamos todo lo que Jesús nos ha mandado, no estamos haciendo discípulos. Somos capos en muchas cosas, pero no somos iglesia. Somos iglesia, pero no estamos haciendo el llamado de la iglesia. Somos una iglesia medio rebeldona. Amén, ¿de acuerdo? El llamado de la iglesia es hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que Cristo nos ha mandado. Amén, ¿vamos bien? Esa es la orden de marcha. De ahí vamos a bajar a la aplicación y de aquí es de donde fluye esa identidad de Génesis. Porque el apóstol Pablo, ¿han escuchado hablar del apóstol Pablo? Sí, a ver, levante la mano a alguien que ha escuchado de Pablo. ¿Alguna vez has escuchado hablar del apóstol Pablo? Ya, ok. El apóstol Pablo fue la primera persona a la que Dios usó para salir a las naciones. ¿Sí? Pedro, los otros 11 fueron los discípulos originales, siervos del Señor, pero al principio se quedaron en su región, en Judea, en Samaria, fueron saliendo de a poquito. Pablo llegó con patada voladora y dijo: me voy por Asia Menor y Europa y empiezo a hacer discípulos por todo lado. Tanto así que lo tenían que llamar de rato en rato a Jerusalén para que dé reportes, porque estaba tan acelerado Pablo que los otros hermanos no sabían qué hacer. Entonces Pablo, Dios lo llama a ser discípulos de las naciones. Y eso nos ayuda porque Pablo nos deja un buen modelo de cómo ahora nosotros que estamos en las naciones, porque creo que ninguno aquí está actualmente situacionado en Jerusalén, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces, como somos las naciones, el modelo de Pablo nos ayuda a entender un poco cómo aplicar este llamado de Cristo de hacer discípulos de las naciones. Amén. Y en 1 Corintios 19, el apóstol Pablo resume en pocas palabras su estrategia. Cómo hacía discípulos, cómo llegaba Pablo a diferentes lugares. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo, es interesante, 1 Corintios 9. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. ¿A cuántos quería ganar Pablo? A tantos como sea posible. ¿Sí? Él era consciente de que no podía ganar a todos. Quería ganar a todos, pero a tantos como sea posible. ¿Para qué se los quería ganar? ¿Para que sean paulistas? No, ¿para que sean qué? Cristianos, discípulos de Jesucristo. De hecho, es en esta misma carta, un poquito antes, que Pablo los riña a los corintios, porque en la iglesia de Corintio había el grupo de los petristas, el grupo de los paulistas, el grupo de los apolistas, de Apolos, y el grupo de los superapóstoles. Había unos superapóstoles en esa iglesia, les cuento. Sí, medio suenan como a Dragon Ball, Pokémon, no sé, ¿no? Sí. Y Pablo les dice: ¿se han bautizado en el nombre de Apolos, de Pedro, de Pablo o en el nombre de Cristo? ¿Quién los bautiza? Somos discípulos de Cristo, pero los pastores, la iglesia, los líderes y todos ustedes como siervos del Señor somos herramientas de Cristo para ganar a tantos como sea posible. ¿Amén? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Amén? ¿De acuerdo? Ok. Ahora va explicando y dice: entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Está hablando del primer grupo, eran los judíos, ¿sí? Porque acuérdense que los judíos no eran ni son cristianos, son judíos. Y Pablo dice: ¿cómo gano a los judíos con el evangelio? Bueno, los judíos tienen la ley de Moisés, viven bajo la ley de Moisés, tienen los preceptos de la ley de Moisés. Y dice Pablo: ¿cómo llego a ellos? Pablo, que era étnicamente judío, estaba entrenado como judío, dice: voy donde los judíos y como judío me relaciono con los judíos y los llamo a Cristo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Amén? ¿Sí? Sigo las normas de vida
judía, aunque yo mismo no estoy sujeto a ellas. Él sabía que en Cristo no estaba obligado de seguir ciertas leyes judías, pero cuando estaba con los judíos, para no serles tropiezo, las seguía y desde ahí los llamaba a Cristo. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Están aquí? ¿Siguen despiertos? Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo a fin de ganar a los que están sin ley. ¿Quiénes son los que están sin ley? Eran todos los que no eran judíos, los griegos, los romanos, los macedonios, ¿sí? Pablo va y dice, no voy a ir yo donde los griegos a vivir como judío. ¿Por qué? Porque yo soy libre de la ley. Voy a ir a vivir entre los griegos como griego, pero no voy a tampoco vivir en el libertinaje griego, porque estoy comprometido con la ley ¿de quién? De Cristo. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Sí. Entonces, todo esto, en otras palabras, se llama contextualización. A ver, ¿pueden decir esa palabrita conmigo? Contextualización. Y de ahí viene esa primera palabrita de la identidad de Génesis, que dice actual, ¿sí? Actual, y dice es nuestro enfoque. ¿A qué se refiere actual? Actual es una palabra un poco más amplia y bonita para decir contextual. Porque realmente si yo quiero hablarle y relacionarme con un cochabambino del año 2025, no es lo mismo a que si yo quiera hablar y relacionarme, por ejemplo, con un cochabambino del año 1960. ¿Verdad? El idioma ha cambiado, las costumbres, los desafíos han cambiado. En 1960 yo llegaba seguramente con una Biblia Thompson de tapa dura en Reina Valera. Era lo que había. Ahora llegamos casi todos ustedes con sus celulares o tablets porque tienen ahí sus elementos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando yo era chico tenía una cámara que parecía una cajita de fósforos grande con un rollito que se ponía atrás y sacaba la foto mirando así. ¡Clac! Decía. Yo tenía que hacer así, crack, 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 y pasar a la siguiente foto y orar al Señor que de las 24 que me daba, 10 sean buenas. Y hoy en día es, ¿cuántas has sacado? 3,000. ¿Y cuántas has visto? 2. ¿No? Es lo contrario, antes sacabas 20 para ver 10, ahora sacas 3,000 para ver 2. Es otro contexto, es otra realidad y tenemos que ser conscientes de la realidad. Es lo mismo, lo que está pasando ahorita en España, en Francia, en la China, no es lo mismo que en Bolivia. La preocupación del cochabambino de ahorita no es la misma que del chino de ahorita. ¿Sí? En China hay gasolina. No sé si hay dólares, pero hay gasolina. Pero tenemos que estar conscientes del mundo en el cual Dios nos ha llamado a servir. Amén. Contextualización. Entonces, cuando decimos que la iglesia es actual, estamos hablando de que la iglesia está consciente del lugar donde Dios la ha puesto, del tiempo y espacio, y procura en la gracia del Señor hablarle a ese tiempo y espacio. Amén. De acuerdo. Pablo continúa y dice: entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Ahora, aquí Pablo, fíjate lo segundo que está usando. ¿Todavía están despiertos o ya se me han dormido? Ok, 2 están despiertos. ¿Todavía están despiertos? Ok, gracias. Todos los medios posibles. ¿Qué medios tenía Pablo en su época? ¿Qué hacía Pablo? Lee el libro de Hechos. ¿Sabes qué hacía Pablo? Se iba a Atenas y Atenas tenía un lugar, un foro donde la gente llegaba, iban todos los filósofos y discutían en el foro. Y Pablo se para en el foro y se pone a discutir con ellos. Y a partir de ahí se enteran quién es Pablo. Y luego Pablo va y se alquila un lugar, un centro de reuniones. Y estaba ocupado el centro de reuniones y se alquila el espacio donde había espacio en el centro para que la gente vaya y escuche a Pablo. Y Pablo hablaba de Cristo, no de Pablo, ¿no ve?
¿Sí? Se iba a otro lugar y tejía carpas, Pablo, y tenía su negocio y así le llegaba a la gente. Se iba a otro lugar y cuenta Pablo que caminaban al borde del río para buscar un lugar para orar, y cuando se encuentran ese lugar para orar, un montón de gente empieza a reunirse con ellos a orar. O sea, quiero que te des cuenta que Pablo utilizaba lo que tenía en su época: tejer carpas, alquilar un foro, discutir en el lugar de los filósofos, orar al borde del río, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué medios tenemos hoy? Si hoy te vas a caminar al borde del río Rocha orando, por ahí sales en el periódico, pero no sé cuánta gente te va a seguir, ¿no? Sí, van a decir: joven de la iglesia caminó al borde del río Rocha haciendo oración, terminó con hongos en los pies en el hospital Vietnam. ¿Qué medios nos ha dado Dios hoy? Nos ha dado, por ejemplo, las redes sociales. ¿Sí? Hoy podemos alcanzar al mundo a través de la tecnología. Dios nos ha dado, por ejemplo, el WhatsApp, donde nos podemos comunicar velozmente y en tiempo real. Dios nos ha dado este hermoso lugar: pantallas, micrófonos y cosas. Tenemos muchos medios que podemos usar. ¿Para qué? Para salvar a algunos por todos los medios posibles. Entonces, cuando hablamos de que la iglesia es juvenil, estamos hablando de lo siguiente: no que la iglesia es un grupo de jóvenes, porque hay jovencitos que son jóvenes en edad, pero viejitos de corazón. ¿Conoces así un ancianito atrapado en el cuerpo joven? ¿Sí? Yo tengo un hermano, un amigo muy querido, es chango, bien chango, y es bien tradicional, ¿no? Y me dice: cuando voy a una iglesia que hacen otras cosas, me siento fuera de lugar. Y le digo: gloria a Dios, está bien, porque así Dios te ha hecho y está ganando a muchos para ti en ese estilo. Y está bien. Amén. Pero cuando hablamos de estilo juvenil, acá en Génesis, no estamos hablando de que somos una iglesia solo de jóvenes o exclusiva para jóvenes. Estamos hablando de que somos una iglesia que busca tener un espíritu joven. Y tú puedes tener 90 años y tener un corazón joven. ¿Sí? Tener un corazón jovial, alegre, relacional. Amén. ¿Por qué? Porque queremos usar todos los medios posibles a fin de salvar a cuanto sea posible. Estoy parafraseando, ¿sí? Entonces, si tú vas a estar toda la vida con tu mirada puesta en así lo hacíamos hace 30 años, y porque así lo hacíamos hace 30 años, así lo hacemos hoy. La verdad que hace 30 años tenías 30 años, ahora tienes 60. Y de aquí a 30 vas a tener 90. Y los más jóvenes van a decir: sí, es la iglesia de mi abuelito, pero ya no me siento en casa. Y estás perdiendo a las generaciones jóvenes por aferrarte a que así lo hacíamos hace 30 años. Entonces, cuando hablamos de tener un corazón joven, estamos hablando de eso, de entender que cuando la iglesia empezó, yo era más cerca a la edad de los hijos que de los papás. Ahora estoy más cerca a la edad de los papás que de los hijos. La relación cambia, tú creces, pero tienes que estar atento a saber que hay nuevas generaciones que Dios también quiere que escuchen su palabra. Y que si tú tienes un corazón joven, te vas a renovar junto con el Señor. Amén. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces no se trata de que seas joven, no importa tu edad, hermano. Yo te prometo que tengo hermanos de 80, 90, 60 años que son jóvenes de corazón y se llevan re bien con los jóvenes y charlan y juegan y bailan. Y en el retiro veíamos gente de todas las edades en la noche de alabanza bailando y cantando con los jóvenes. Y gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. No tiene nada que ver con tu edad, tiene que ver con que tengas un corazón dispuesto a entender que hay una juventud que no necesita ser rechazada, necesita ser alcanzada. Amén. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok. Y finalmente, todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. ¿Por qué lo hago?
¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué desgastarnos? ¿Por qué entre los cochabambinos ser cochabambino y entre los cruceños ser cruceño y entre los norteamericanos ser norteamericano? Para hablarles contextualmente, utilizando todas las herramientas que Dios nos ha dado para alcanzarles, a fin de ¿qué? De participar del fruto del evangelio. Amén. Y esto nos lleva a la tercera parte, que es relevante. La tercera parte de la identidad de la iglesia que les comentaba, voy a volver a mi fotito, era relevante. Un anuncio de bien público en la pantalla, están llamando al dueño del auto 5621 FXK. Si ese es tu auto, por favor, apersonarte a la puerta. Bueno, cuando hablamos de relevante, estamos hablando de que el evangelio de Cristo no puede quedarse ni debe quedarse en grandes ideales teológicos. El evangelio de Cristo no puede quedarse en grandes máximas que repetimos como loros. El evangelio de Cristo debe impactar nuestra vida y nuestro entorno. Amén. El evangelio de Cristo debe impactar nuestra vida y nuestro entorno. Y un esfuerzo que la iglesia debe hacer y que nosotros hacemos como iglesia es que el evangelio baje de la teoría a la práctica. Ser hacedores y no tan solo oidores de la palabra. Amén. Y eso tratamos de hacerlo de algunas maneras. La primera es tratando de que cuando tú vienes a la iglesia recibas una palabra de Dios que la puedes aplicar. Una palabra de Dios que recibes a tu vida y sales y dices: gracias, Señor, por tu palabra, ahora la voy a poner en práctica. Como Jesús dijo: el que oye mis palabras y las pone en práctica, le voy a considerar un sabio que construye su casa sobre la roca. Y vienen vientos y tempestades y la casa no cayó. La otra opción dice: el que escucha mis palabras y no las pone en práctica, le voy a considerar como un necio que construyó su casa sobre la arena. Y vinieron los vientos y vinieron las tempestades y grande fue su ruina. El que solo oye la palabra y no la pone en práctica, Jesús dice, es un necio. Y en su vida va a cosechar destrucción. Pero el que escucha la palabra y la pone en práctica, Jesús le dice sabio, y en su vida va a haber la seguridad del Señor. Amén. ¿Están aquí? Amén. Ok, entonces la predicación, el quehacer de la iglesia debe ser relevante en el sentido de que es algo que yo puedo apropiar de la palabra y vivirlo y ponerlo en práctica. ¿Sí? ¿Estamos bien? Por eso alguien algunas veces dice: pastor, ¿y por qué el domingo no subes y hablas del problema sinóptico de los 3 evangelios? Y digo: no te preocupes, he escrito artículos al respecto, pero si subo el domingo y hablo de eso, ¿a quién le beneficia? A nadie. Porque la predicación debe ser algo que yo recibo del Señor para vivirlo, para ser edificado, no para demostrar qué capo es el pastor. Amén. En segundo lugar, entonces lo primero es que tratamos de que la enseñanza sea aplicable. Lo segundo es que queremos ser una comunidad de fe. Y esta es una tarea para ti. Míralo al de al lado y dile: eres mi hermano. Si es mujer, dile hermana, ¿ya? Yo solía decir esto hace unos años, se los voy a repetir hoy día. Yo decía: en Génesis, tú vas a integrarte tanto como te quieras integrar. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras puertas están abiertas para que seas parte de una familia de fe, de una comunidad. Queremos que sirvas, queremos que vayas a un grupo de conexión, queremos que participes de un estudio bíblico, queremos que vengas a los tiempos de oración. No importa quién seas, de dónde vengas, lo que hayas hecho, si eres nuevo o antiguo, no importa. Porque para que la iglesia sea relevante para tu vida, la iglesia no puede ser una actividad de domingo, donde yo voy, me acerco, miro y luego me voy y vivo mi vida en completo aislamiento. La iglesia debe ser tu familia espiritual, tu comunidad de fe. Amén. Y esa es una invitación para ti, que seas parte de esta comunidad de fe. No solo seas un asistente dominical, sé parte de la familia.
Sé parte de la familia, porque estás invitado a una familia. Amén. Y sabes que tenemos testimonios hermosos a lo largo de los años de personas que han contado y se acuerdan cómo en sus momentos más difíciles su comunidad de fe se ha acercado a su alrededor y los ha levantado. Tenemos testimonios de milagros que Dios ha hecho de personas que las habían desahuciado y a través de la oración de los hermanos Dios literalmente los ha sacado del valle de la muerte. También tenemos testimonios de gente que ha sufrido el duelo, ha perdido a alguien y la iglesia se ha unido para consolarles y acompañarles. Las puertas están abiertas, pero tú tienes que decidir pasar por la puerta. Queremos invitarte a que te integres a esta comunidad de fe. Y la tercera manera de cómo es relevante, la primera es con una predicación sencilla y aplicable, la segunda es siendo una comunidad de fe y la tercera es a través de nuestro impacto social. ¿Sabes que el libro de Santiago dice, si alguien viene por ti o donde ti y te dice, tengo frío y tengo hambre, y tú vas y le dices, vete hermano, eres bendecido, no has hecho nada? ¿Con qué se va a abrigar y qué va a comer? La fe sin obras es muerta. Es ese mismo pasaje. La fe sin obras es muerta. Entonces la iglesia tiene la necesidad y el llamado de proclamar el evangelio, de ser una comunidad, pero también de extender la mano. ¿Qué hacemos como Génesis? Tenemos convenios con instituciones con las que trabajamos ya durante 10 años. Y hacemos una gran obra a través de nuestro ministerio de misiones. En momentos de desastres naturales siempre nos hemos unido como iglesia en fe para decir, la iglesia tiene que responder no solo orando, orando sí, pero también actuando. Y cada vez que hay algo en Bolivia, siempre hay algo, ¿no ve? ¿Sí? Nos hemos unido para poder ayudar con lo que Dios nos ha dado y decir, la iglesia también está presente. El último gran evento ha sido el Night to Shine, no sé si se acuerdan. Cuando Génesis ha sido la iglesia auspiciadora en Bolivia de este evento para personas con capacidades diferentes. Es un evento espectacular, 80 y tantas personas y los testimonios al final eran, les voy a contar un hito breve y con esto se acaba esta parte, ¿de acuerdo? ¿Sí? Había un señor que llegó en su silla de ruedas y estaba enojado cuando llegó. Y todos iban a dar una vuelta en limusina. Todos iban a dar una vuelta en limusina, era parte de la experiencia de ellos. Unas limusinas espectaculares, algunos de los niños se han aprovechado de subir con karaoke, con toda la limusina. Yo no sabía que había eso en Cochabamba, pero había habido. Y llega el momento en que el Señor le tocaba y enojado, creo que le pedí al Mauri que me ayude, ¿no? Para ayudarle al Señor a subir. Con cuidado, no me molesta. Medio enojado, sube la limusina. Vuelve de la limusina, feliz, ¿no? Feliz, baja. Y al final del evento él se acercó, pidió el micrófono y dijo, ¿saben qué? Yo soy activista de esta comunidad y soy abogado. Y nunca en mi vida había visto algo así. Siempre nos invitan a cosas para sacarse la foto y hacerse publicidad. Pero esta vez realmente nos han dado todo. Nos han dado todo. Ese es el testimonio de amor de la iglesia. Amén. ¿Sí? Entonces quiero que recuerdes que cuando eres parte de esta comunidad, eres parte de una comunidad que busca, que se esfuerza en responder a la gran comisión, inspirados por el modelo de Pablo, con esta simple identidad actual, juvenil, relevante. Actual, que tratamos de estar ubicados en tiempo y espacio y hablar con el evangelio eterno de Dios a las necesidades y realidades de hoy. Juvenil, no que es de jóvenes, sino que tratamos de mantenernos frescos en el espíritu. Y relevante, que queremos que lo que escuchas, lo que vives y lo que aplicas en la iglesia transforme tu vida y tu sociedad. De eso eres parte. De eso es de lo que te invitamos a ser parte. Ahora la pregunta para ti es, ¿estás dispuesto a aceptar la invitación? Se han quedado todos callados. ¿Estás dispuesto a aceptar la invitación? Amén. Los 5 que están dispuestos, gloria a Dios. Bueno, ¿por qué predicar esto hoy día? ¿Por qué hacer un resumen del retiro hoy día? ¿Funciona o no funciona? Va a ser así. Ya, ok.
Bueno, porque en primer lugar les decía al principio, es importante y necesario que tú sepas de qué se trata tu iglesia, dónde estás, de qué eres parte. Y quiero que entiendas que eres parte de una iglesia cristiana, evangélica, que no negocia ni jamás va a negociar la verdad eterna del evangelio. El evangelio no cambia. El evangelio de Cristo no cambia. Las verdades de Dios no cambian, pero la presentación cambia. Amén. Y cuando eres parte de Génesis, quiero que recuerdes eso. Yo voy a ir a una iglesia en la cual se me va a enseñar a guardar todo lo que Él nos enseñó, la gran comisión. Se me va a enseñar el evangelio de Cristo, pero se me va a presentar ese evangelio de una manera, Dios mediante, que sea actual, juvenil, relevante. Y cuando yo me forme parte de esta comunidad, voy a ser parte de una comunidad que busca ser actual, juvenil, relevante. ¿Me ayudan a ver con un poquito de ganas? Actual. ¿Sí? El evangelio eterno de Dios presentado a la persona de hoy. Amén. Ahora, como ustedes saben, los que no están aquí por primera vez, porque si hay alguien aquí por primera vez, ahorita te vamos a presentar y saludar y damos gloria a Dios por tu vida. Pero si has venido a la iglesia hace algún tiempo, tú sabes que mi esposa y yo, le voy a pedir a Carita que me acompañe un minuto. Mi esposa Carita y yo somos misioneros aquí en Bolivia. Denle un aplauso. Y hace ya casi 10 años, Dios nos llamó a plantar una iglesia en Cochabamba, a empezar una iglesia en Cochabamba que tenga estas características: actual, juvenil, relevante. Y fuimos orando y le fuimos pidiendo al Señor y dijimos: Señor, ¿cómo quieres que hagamos esto? ¿Cómo hacemos iglesia? No teníamos recursos, no teníamos nada. Y en el camino Dios fue poniendo personas, y una de las personas instrumentales y claves que Dios puso al principio está caminando ahí atrás y se llama Pastor Diego. Ven, Pastor Diego, por aquí. Ven, subí. Y su medio limón, medio naranja, que está parada en la puerta, está mirando hacia la calle, está diciendo: no me llamen a mí, Señor, se llama Diana Vargas. Ahí abrí la ventana, Vane, y dile: Diana, hazte presente. Ya viene la di. Bendy. Repito, quieren almorzar temprano, dice hoy día. Y cuando empezó Génesis, conversamos con Diego y Di, ¿no? Y les dijimos: el Señor ha puesto el llamado de empezar una iglesia en Cochabamba que tenga estas características, que sea completamente, irremediablemente cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Que sea una iglesia que busque al Señor de todo corazón y que no negocia su palabra, pero que también sea completamente e irremediablemente nueva, que busque renovarse, que busque despertar a cosas nuevas, es tratar de no imitar lo que otros hacen, sino hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Y oramos y bueno, los chicos fueron parte del equipo original que nos ayudó a empezar la iglesia. Junto con ellos había un lindo grupo de hermanos, y hoy les voy a pedir a los que están aquí, porque algunos están en otros lugares del mundo. Ahorita tal vez el Beto nos está viendo ahí en la playa en Miami, pero un saludo al Betito. Pero los que estaban aquí desde el principio, sé que ahí está Mauri Nata, pónganse de pie. No sé si el Miki está por ahí, el Miki Lagüen. ¿Dónde está el Miki Lagüen? Detrás del pilar, no los veía. Ahí el Miki Lagüen. ¿Quiénes más estaban aquí? No veo a todos, perdónenme. ¿Quiénes más estaban aquí desde el primer día de la iglesia que están aquí ahorita? Que te acuerdas, sí. La Fabi está mirando a todas partes. Fabi, ponte de pie, querida Fabi. Sí. A la Sofi, la querida Sofi. A la vuelta de la esquina aterrizó Mauri Argollo un día. Se equivocó de dirección, entró a la iglesia y se quedó. Ponte de pie, San Mauri. Que está en la iglesia desde hace muchos años también. Después yo me acuerdo, hay un hermano, el Damir y la Gia también están muchos años, dice la Di. Pónganse de pie, Damir y Gia, pónganse de pie. Sí.
estaban desde el principio también acompañándonos. Había un hermano, les voy a contar una anécdota chistosa, que viene un día a la iglesia y me pregunta, ¿esta es la iglesia del pastor Raúl? Me dice, el pastor Raúl es mi papá, ¿no ve? Y le digo, no, esta es otra. Ay, pucha, me he equivocado, pero me voy a quedar, dice, ¿no ve? Y se queda ese domingo. El siguiente domingo no vino, fue a la otra iglesia. Y el siguiente domingo viene, he decidido quedarme nomás, puedo ser parte de la familia. Desde ese día se quedó. Ricky, Patty, pónganse de pie. Y están aquí en la iglesia también hace muchísimos años. Y Patty es la líder más antigua del grupo de conexión en la iglesia. Así que den un aplauso a la Patty, por favor. Y también se está ahí ocultando, no me vean, pero mi querido Sergio Salinas ahí en el Proclaim está desde el primer día en la iglesia también. Querido Charlie, den un aplauso al Sergio. Bueno, ustedes no, los demás tomen asiento. Sí. No está Leo, el Leito, sí. El Leo y la Vale, pónganse de pie Leito y Vale, mira. Gracias, Mauri. Ya me ha dicho que sí mi esposa, así que les voy a decir. ¿Está aquí la Analia? La Analia, hoy día se ha chachado la Analia. La Analia es la hermana del Leo. Y en el primer día de la iglesia, nuestro equipo de alabanza era el Diego con una guitarra de palo y el Miki que traía su tamborcito de su casa y la Sofi, el segundo domingo, ¿no ve? El segundo domingo la Sofi estaba con la voz, cantando. Ya te puedes sentar, Sofi. Gracias, Sofi. Estaba la Sofi cantando, el Miki era tacatá, tacatá, tacatá y el Diego con la guitarra, ¿no ve? Y se acerca la Analia, esta anécdota así para cerrar como una historia jocosa, y nos dice, mi hermanito toca la batería. ¿Será que puede probar? Y ya para eso habíamos comprado esta batería unos meses después, ¿no? Claro, le digo, ya no sé, Diego, dice la Analia que su hermanito toca la batería. Ya me dice, ok, pensamos su hermanito, un chango de 12, 13 años, ¿no? Y en esa época Leo iba al gimnasio así, religiosamente, ¿no? De repente llega, hola chicos, ¿cómo están? ¿No? Y era el buen Leo. Y el Diego le dice, para probar, Leito, no vas a tocar la batería, vas a tocar el palito de lluvia. Palito de lluvia. Y el Leito estuvo como un año en la iglesia con el palito de lluvia. Y ahora es uno de nuestros bateristas estrellas, querido Leo. Pero ¿por qué les cuento todo esto? ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? Nadie que toma el arado puede mirar atrás. ¿Sí? Y hace muchos años tomamos el arado de empezar en Cochabamba una iglesia hacia una iglesia diferente. Y en el camino Dios fue añadiendo a las personas. Ahí está la Inesita, muchos años. La Wendy y la Inés empezaron el grupo de logística. La Wendy primero, de ahí le pasó la batuta a la Inés. La Inés fue pasando la batuta y ahora tenemos el equipo de logística hermoso. Y más adelante en el camino Dios también trajo un varón de Dios. En esa época un jovenzuelo melenudo. Ahora es todo un hombre de familia. Querido pastor Cris, vente por aquí. Ven, Cris. ¿La Clau está? No. Cris es el único valiente que salió de la pandemia casado y con un mejor trabajo. Siempre mimado por Dios. Y llegó el pastor Cris. Y después sé que está arriba, así que no lo vamos a llamar porque si no la dice va a poner nerviosa. Pero un día llegó un cambita a la igle, ¿no? Y estábamos charlando y estaba ahí sirviendo al Señor, apasionado, y se quedó en la iglesia, ahora trabaja en la iglesia, es el pastor Edu. Y en el camino Dios formando este equipo y muchos más. Amén. Y cada uno de ellos en su momento puso la mano en el arado y dijo, Señor, voy a ir mirando la obra que nos has llamado a hacer. Y quiero que entiendan y recuerden que la obra que Dios nos ha llamado a hacer no es la del Jonathan, no es la del Diego, no es la del Cris, es la obra del Señor. Dios ha plantado esta iglesia con una identidad específica, un llamado específico a llevar adelante la gran comisión siguiendo el ejemplo de Pablo con el encargo que Él nos ha dado. Amén. Y Dios ha puesto un hermoso equipo de pastores, de líderes, de siervos, y ahora Dios te está llamando a ti a ser parte de esa comunidad. Amén. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y en ese tiempo Dios, que es dueño de todas las cosas, nos habló a mí y a Cara y nos dijo, bueno muchachos, han pasado 15 años y ahora les toca regresar a Estados Unidos por un tiempo y servir al Señor allá en lo que Él tenga preparado para ustedes, sabiendo que el dueño de la obra es el Señor, no ustedes.
Y dándole gracias a Dios por este hermoso equipo que ahorita está incompleto porque falta la Clau y falta el Edu, pero este equipo pastoral que Dios nos ha regalado y luego todo el equipo de líderes. No nos estamos yendo mañana, nos queda todavía un mes, exactamente un mes en Bolivia. Pero el motivo de la prédica de hoy era para contarle a la iglesia qué es esta iglesia, para recordarle a la iglesia que esta iglesia tiene una identidad dada por Dios. Y para contarle a la iglesia que la iglesia no es de Pablo, de Apolos ni de Pedro, no es de Jonathan, de Diego ni de Cris, es de Cristo. Amén. Pablo dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio el Espíritu, lo dio Dios. Amén. Yo sembré, los chicos regarán, pero el crecimiento lo da el Señor. Amén. Entonces, es lindo ver porque durante ya este año básicamente que ahora ya hemos estado casi tras bambalinas y el lindo equipo que Dios nos ha regalado ha llevado adelante la obra de la iglesia. Y fíjense que ustedes no se han dado cuenta. Y eso es bueno, porque eso demuestra que la obra es del Señor. Y durante este tiempo de viaje de Cara y de mí, que vamos a seguir siendo parte de la iglesia, no nos estamos desvinculando de la iglesia, solamente estamos yendo a servir a Dios en otro lugar. Dieguito está quedando a cargo como cabeza del ministerio, así que denle un fuerte aplauso al Diego, por favor. Siempre ayudado, guiado, dirigido y corregido por su esposa Diana. Di, gracias a Dios, trabaja en la igle, así que ella está aquí todo el tiempo. Y Di es nuestra encargada de todos los programas infantiles, que no son pocos, pero también Di está a cargo ahorita de la coordinación general ministerial de la iglesia. Entonces día a día ella está viendo que todo esté bien. Y lo que yo le decía a algunas personas, lo que ves el domingo en Génesis es el resultado del trabajo de la semana. No es que llegamos el domingo a decir, ¿y ahora qué hacemos, Señor? Sino que toda la semana estamos trabajando duro, buscando al Señor para que el domingo sea una experiencia especial. Y no solo el domingo, el martes en la reunión de oración, el miércoles en Mamás Orando, los diversos días de grupos de conexión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, Dianita queda como, es ya desde hace más de un año nuestra coordinadora ministerial en la iglesia, que hace el trabajo del día a día. ¿Sí? Nuestro querido pastor Cris, a ver, denle un aplauso al pastor Cris. Cris y Edu son los copastores de la iglesia, están para apoyarle al Diego. Y Edu está a cargo de todo lo que es grupos de conexión, visitas pastorales, cuidado pastoral. Si vas a tener un hijo, te vas a enfermar, todo eso. Entonces el Edu siempre está ahí listo para ir en su moto a tu casa y visitarte y acompañarte y apoyarte. Y nuestro querido Cris es nuestro pastor de oración, está a cargo de todo el ministerio de oración de la iglesia. Y también está a cargo de lo que es consejería pastoral. Dianita es psicóloga, ella hace la consejería psicológica profesional. Y Cris está a cargo de la consejería pastoral. Si necesitas un consejo matrimonial, ¿qué hago con mis hijos? Si necesitas un pastor con quien hablar, entonces está nuestro querido Cris. Además que Cris se está formando teológicamente en el Southern Baptist Theological Seminary. Miércoles, suena fuerte, ¿no? Pero además Cris se está formando profesionalmente para ser también teólogo y pastor de la iglesia. Amén. Así que denos un aplauso a este hermoso equipo que el Señor ha puesto. Oren por ellos, porque del Señor es la obra. Amén. ¿Sí? Y recuerden eso, la identidad de Génesis no depende de quién riega ni de quién siembra, depende del Señor que da crecimiento. Amén. ¿Sí? Entonces, hoy queríamos hablar un poquito acerca de eso con Cara. Como les digo, nos queda un mes aquí. No es mi último domingo, pero casi, aquí en Génesis. Pero quería ser bien claro con todos y recordarles de qué se trata esta iglesia. Así que ayúdenme y digan una vez más: actual, juvenil, relevante. Y esa es nuestra comunidad. Así que nos pondremos esa visión que el Señor nos ha dado y digamos, vamos a caminar como familia Génesis para llevar adelante la visión que el Señor nos ha dado. Amén. Amén. Gracias. Denles un aplauso a este hermoso equipo. Pueden tomar asiento. Yo le voy a robar el micrófono un minuto al Jonah. Es cierto que el crecimiento lo da el Señor,
Pero el Señor ha usado una pareja ejemplar para poner esa semilla, así que no quiero que nos quedemos sin aplaudir a los que han sido los artífices desde el principio, el Johnny y la Cara. Así que démosles gracias, porque es cierto que es la obra del Señor, pero el Señor ha escogido a estos valientes siervos suyos para llevar adelante tan hermosa iglesia y están dejando un legado de amor, de unidad, un legado actual, juvenil, relevante. Ellos han sido el ejemplo de muchos de nosotros, así que gracias a Dios por ellos y por su vida, ¿sí? Eso nomás quería decir. Gracias. Gracias, Ed. Gracias. Bueno, y entonces, con eso en mente, les quiero pedir que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración. ¿Les parece? ¿Sí? Amén. Amén. Bueno, hay mucho más que se me viene a la cabeza, pero quieren almorzar, ¿no? Así que vamos a orar. ¿Sí? Amén. Pero una vez más, cuando te dicen, ¿a qué iglesia vas? Les vas a decir a Génesis. ¿Y qué es Génesis? Les vas a decir, es una iglesia actual, juvenil, relevante. Es una iglesia que no se disculpa de ser intransigentemente cristiana, pero tampoco se disculpa de ser intransigentemente renovada. Amén. Amén. Gracias, oremos. Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias por tu iglesia, gracias por tu obra. Gracias, Señor, porque esta es tu casa, esta es tu familia, este es tu cuerpo. Es tu visión, es tu llamado. Nosotros somos siervos tuyos, Señor. Y como dice tu misma palabra, cuando acabe el día y nos encontremos delante de ti, lo máximo que podremos decir es: siervos inútiles fuimos, porque apenas hicimos aquello que tú nos pediste. No tenemos nada para darte más que nuestros corazones. Y tú no nos pides nada más que eso, nuestros corazones. Y aún así, en tu gracia y misericordia nos invitas a ser parte de tu obra. Gracias por esta hermosa iglesia, esta comunidad de fe que tú has formado. Gracias por Génesis. Gracias por los pastores de esta iglesia, por el equipo de siervos de esta iglesia. Y por cada uno de los que está aquí hoy día, que tú nos has llamado a ser Génesis. Una partecita de especial de tu cuerpo. Y el crecimiento y la visión y la unción la das tú, Señor. Oramos, Señor, sabiendo y con absoluta certeza de fe de que tú edificas tu iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso mensaje. Realmente llegó a mi corazón. Espero haya llegado al tuyo también. Síguenos en todas nuestras redes sociales para más material como este, para que sea de bendición para tu vida y de igual forma comparte para que sea para las de muchas personas.